Bienvenido a la clase de Geografía 1 de ISPA, Unidad 1, Parte 2. Hoy estudiaremos hidrografía. Comenzaremos con esto, que es el estudio de las aguas. Es una rama de la geografía. Y es importante porque el agua es fundamental para la vida, no solamente de las personas, sino también de las plantas y de los animales. Comenzamos con los océanos. ¿Por qué? Usted sabe que la superficie terrestre está cubierta por más agua que tierra. Aquí vemos el océano Atlántico, el Pacífico, el glaciar ártico, el Índico y el Antártico. ¿Usted sabe cuál es el curso del agua o el ciclo del agua? Bueno, aquí lo vemos. El agua de los mares se va a ir evaporando, va a ir formando nubes y se condensa y precipita en forma de lluvia o en forma de nieve si hace más frío. Esa agua que cae sobre los continentes va a ser una parte absorbida por las plantas, otra parte va a introducirse por grietas y va a formar lo que son las napas de agua subterránea, como vemos aquí, o napas freáticas. Otra parte corre en los ríos o va a ser utilizada por los hombres. Podemos hacer la siguiente clasificación de las aguas. En primer lugar tenemos dulces y saladas. Si comenzamos con las dulces, podemos dividirlas en subterráneas y superficiales. Las subterráneas, como dijimos, son las napas freáticas. Las superficiales las dividimos en líquidas y sólidas. Las líquidas son los lagos, ríos. Las sólidas, calotas, glaciares, témpanos. Las saladas, la sólida, hielo marino. Y las líquidas, océanos y mares. Comencemos a ver las olas, porque vamos a ver primero qué es un mar, qué es un océano. Los océanos son grandes masas de agua salada que tienen una gran extensión y profundidad, y los mares dependen de esto y están en contacto con los continentes. Las olas que vemos aquí son producidas por el viento, son movimientos ondulatorios. Hay otros movimientos en el mar, por ejemplo, las mareas. Cuando sube o baja la marea, esto se debe a la atracción que producen los astros como la luna y el sol. Pero hay otros movimientos más que son las corrientes marinas o oceánicas. Aquí vemos en color rojo, que son las cálidas, y en azul las frías. Como verán, las frías surgen en las zonas polares y se van desplazando hacia zonas ecuatoriales. Lo contrario pasa con las cálidas, surgen en las zonas ecuatoriales y se van desplazando hacia las zonas frías. Pasamos ahora a estudiar los ríos. ¿Qué es un río? Y el río es una corriente de agua dulce que puede ser en forma permanente, a veces no, hay ríos que son temporarios. Y veamos cuáles son las partes. Comenzamos con la naciente, generalmente en zona de montaña. Seguimos así, esto sería el curso hasta llegar a la desembocadura, que abajo se ve mejor. Esto que ven acá, esta forma así como de viborita, es típica de las zonas de llanura y se denominan meandros. Cuando un río se junta con otro, hablamos de confluencia. La cavidad por donde corre el río se llama cauce. Y la cantidad de agua que corre en un río no es siempre igual. Uno habla del caudal. El caudal se mide en metros cúbicos por segundo. Ese caudal puede variar, entonces lo que vamos a ver es que hay distintos regímenes hidrográficos o hidrológicos. Entonces, el régimen de un río es la variación normal del caudal a lo largo del año. Son muy pocos los ríos que son regulares, que no varían. En general son irregulares. Y cuando son irregulares, ¿por qué puede aumentar el caudal? Si es por lluvia, lo vamos a denominar pluvial. Si aumenta por deshielo, hablamos de régimen nival. Y mixto en el caso que ese caudal aumente por lluvias y por deshielo. Pero hablamos también de cuenca hidrográfica. La cuenca es toda la superficie que abarca un río principal con todos sus afluentes. Sería como la zona
en donde todo el agua se escurre hacia un mismo lugar. Pero ¿qué ocurre? No todos los ríos desaguan en el mar. Cuando desaguan en el mar, hablamos de una cuenca exorreica. El agua va hacia afuera del continente. Pero a veces los ríos terminan en un lago. En ese caso hablamos de una cuenca endorreica. Y otros casos donde los ríos no tienen afluentes, no reciben precipitaciones, podemos tener que se pierde, y ahí hablamos de una cuenca arreica, o sea que no tiene desagüe. El río se pierde por evaporación o infiltración. Aquí vemos en la Argentina algunas de las cuencas hidrológicas. Las que vemos aquí en verde pertenece a la cuenca del Plata, que es mucho más grande porque tiene una parte en Uruguay, Brasil, también en Paraguay, Bolivia. Todos estos ríos terminan aquí en el Río de la Plata y después salen al mar. Hay otras cuencas que son endorreicas, ríos que terminan, por ejemplo, en la laguna de Mar Chiquita, el río Primero, Segundo, el Salidulce. Bueno, aquí aparecen los lagos. Los lagos son depresiones que han sido cubiertas por agua. En el caso de los lagos del sur, como este que es el Traful, esa depresión es de origen tectónico y el agua, en este caso, es por el deshielo de los glaciares. Aquí vemos el Perito Moreno, entonces ya pasamos a aguas dulces pero en estado sólido. El glaciar generalmente lo vamos a ver entre las montañas, se alimenta por las nevadas y va bajando muy suavemente por el valle. En este momento ustedes saben que con el problema del calentamiento global, prácticamente todos los glaciares del mundo están en retroceso y bueno, esto indica un problema muy muy serio. ¿Se acuerdan que otros de la clasificación de las aguas dulces en estado sólido son las calotas o sábanas de hielo? A la izquierda, esto es la Antártida, es la calota más grande, tiene unos 15 millones de kilómetros cuadrados, imagínense que sería Europa una vez y media. Y la que está a la derecha es Groenlandia, que es más chica, acá están en distintas escalas. También, bueno, cuando hay desprendimientos de estas calotas nos encontramos con los témpanos. Los témpanos, esto se llama témpano tabular, acá hay otros témpanos, son de origen de agua dulce, que no es lo mismo que el hielo marino, porque el hielo marino sería que se congela la parte, digamos, puede ser 1 metro, 2 metros del mar. En cambio, lo que ustedes están viendo acá, esto puede llegar a tener hasta 60 metros de alto. Imagínense que hacia abajo hay que multiplicarlo 9 veces. Llegamos a las aguas subterráneas, que estas se forman por la infiltración hasta llegar a una capa impermeable. Ahí el agua se va a depositar y esta en ocasiones puede sacarse, extraerse con bombas, con molinos, y en algunos casos puede aflorar naturalmente como forma de manantial. Y entramos al tema de clima. Aquí vemos las capas de la atmósfera y nosotros nos vamos a concentrar en la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera en donde se producen los fenómenos atmosféricos. Comenzamos con el clima. Quiero que tengan bien claro la diferencia entre clima y tiempo meteorológico. El clima es el estado medio de la atmósfera en una región determinada. Para poder determinar el clima de un lugar, se tienen que tener en cuenta los datos como temperaturas, precipitaciones, humedad, pero por muchos años, por lo menos 25. En cambio, cuando hablamos del tiempo meteorológico, es el estado de la atmósfera en un tiempo y un lugar determinado. Por ejemplo, supongamos, en Misiones tenemos un clima que es subtropical sin estación seca.
Entonces uno ya sabe cuáles son las características que después vamos a ver. Y eso es siempre, verano, invierno. Ahora, podemos tener que un día llueva, un día tengan sol, otro día esté más fresco, otro día que haga más calor, más humedad. Entonces, esos cambios, lo que nosotros escuchamos a lo mejor a la mañana antes de salir a trabajar, para ver si llevamos el paraguas, nos llevamos un abrigo, ese es el tiempo meteorológico y no es el clima. Tenemos que diferenciar entre lo que son los elementos del clima y los factores atmosféricos o climáticos. Los elementos son temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, humedad, vientos. En el caso de los factores, que sería qué es lo que hace que haya un tipo de clima en un lugar, tenemos los movimientos de la Tierra, la latitud, que está relacionada con la inclinación de los rayos solares, la altitud, la cercanía al mar, corrientes oceánicas y los vientos. Fíjense que los vientos son las dos cosas, es un elemento y a la vez también es un factor. Comencemos explicando algunos. La temperatura es el grado de calor que posee la atmósfera. Nosotros lo medimos en grados Celsius. Ustedes saben que tenemos el punto de ebullición del agua son los 100 grados y el 0 el punto de fusión del hielo. En otros países tenemos los Fahrenheit. Fíjense que los 100 en Fahrenheit sería 212 y el 0 sería 32. Aquí comenzamos con algunos de los factores que determinan el clima. La rotación y la traslación de la Tierra, estos movimientos, es muy simple. La rotación, ustedes saben que cuando hay sol durante el día la temperatura aumenta y a la noche disminuye. La traslación, esto también hace que se modifique la temperatura en las distintas épocas del año. Sobre todo, bueno, vamos a ver que los climas que tienen las 4 estaciones son los climas templados. El clima cálido ecuatorial, no, siempre esto tiene que ver cómo caen los rayos sobre la superficie terrestre, que ahora lo vamos a ver. Entonces, depende de dónde se ubique la Tierra con respecto al Sol, vamos a tener distintas estaciones. Invierno, verano. Esto que tenemos acá tiene que ver con la inclinación de los rayos solares y la temperatura. Bueno, porque a medida que yo me alejo del ecuador, los rayos solares caen de diferente forma, ¿no? Con distinta inclinación. En la zona del ecuador los rayos inciden en forma más perpendicular, como vieron si fuera a las 12 del mediodía. En otras partes, nunca los rayos caen en forma perpendicular. Esto se debe a la inclinación del eje terrestre. Entonces, vean que en la medida que los rayos caen más inclinados, que el ángulo es menor, hay menor temperatura. Acá se ve en forma muy simple. Si yo tengo una lamparita en una linterna y tengo que iluminar esto, va a calentar más que si con la misma lamparita tengo que abarcar más superficie. Y acá lo vemos con respecto a la Tierra. El Sol sus rayos llegan en forma paralela a la superficie terrestre. Y fíjense, en esta parte, aquí los rayos nunca van a caer en forma perpendicular como lo hacen en el Ecuador. Por eso en el Ecuador hace más calor que cerca del polo. En el polo prácticamente inciden en forma paralela a la superficie, por eso no calientan. O también imagínense como que la atmósfera es un filtro y que acá pasa por más filtro, entonces calienta menos. Por eso en el Ecuador hace más calor y en los polos hace más frío. No es por la distancia. La altitud es otro de los factores. Tenemos que a más altura hay menos temperatura. Más o menos disminuye 1 grado cada 120 metros o 180 metros, depende de la humedad. En general es cada 180 metros. Cuando hablamos también de la distancia al mar o acción moderadora del mar, que es otro factor muy importante, el agua mantiene la temperatura. Y esto hace que en las zonas costeras haya menos diferencia de temperatura entre el invierno y el verano. Cuanto más continental es
el clima, o sea, más lejos de los mares o océanos, las temperaturas tienen mayor diferencia entre una estación y otra, lo que se llama amplitud térmica. Con lo cual es más cómodo, más lindo vivir cerca de las costas porque no sufrimos tantas diferencias de temperatura. Bueno, si pasamos a otro factor o otro elemento, mejor dicho, de el clima, que es la presión atmosférica, que es el peso de la atmósfera sobre la superficie, vemos que acá hay solamente dos factores. Una es la altitud. Imagínense que yo estoy parada en una llanura, o sea que tengo mucha atmósfera sobre mi cabeza, o sea, la presión va a ser mayor. A menos altura yo voy a tener más presión. En cambio, si yo estoy en la cima de una montaña, fíjense que la cantidad de atmósfera es menor, entonces a mayor altura, menos presión. Bueno, los que juegan al fútbol, los que les gusta el fútbol, habrán visto que cuando se tiene que jugar en Bolivia, por ejemplo, que es una zona mucho más alta que aquí en la Argentina, como por ejemplo puede ser Buenos Aires, Santa Fe, los jugadores tienen problemas porque la pelota no va de la misma manera debido a que la presión es diferente. Lo mismo también para respirar, las personas se cansan más cuando van a lugares donde hay menos presión porque hay menos oxígeno. Otro factor que determina la presión atmosférica es la temperatura. Observen esto. Yo aquí tengo alta temperatura, entonces las moléculas de aire están dilatadas y como que se mueven mucho, entonces entran pocas, se están moviendo todo el tiempo. Cuando hace frío, las moléculas están más pegaditas, se mueven poco, entonces al haber más cantidad de moléculas, hay más peso. Entonces, cuando tenemos menor temperatura, va a haber mayor presión. A esto llamamos centro anticiclónico. Si tenemos alta temperatura, menos presión, y esto es el centro ciclónico. El centro ciclónico es como que el aire es livianito, se va para arriba. En cambio, en el anticiclónico va para abajo, pero tenemos la superficie. Entonces, ¿qué pasa? Se desplaza el aire de un centro a otro. Generalmente del anticiclón se va al ciclónico. Ese movimiento del aire se llama viento. Hay vientos que son locales, como por ejemplo en la Argentina tenemos el viento sonda, que es un viento que afecta a la zona de Cuyo. Es cálido, es seco. El pampero, en la región pampeana, viene desde la zona del sudoeste, en la zona de la cordillera descarga la humedad y después pasa seco y frío y origina en la zona, por ejemplo, de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, puede generar grandes tormentas con lluvias muy copiosas, tormentas eléctricas y vientos muy muy fuertes. Pero después, ¿qué pasa? Tenemos un tiempo espectacular, cielo despejado, porque como el viento es frío y seco, toda la humedad que hay en esa zona por donde pasa, por ejemplo por Buenos Aires, descarga toda la humedad. En cambio, cuando tenemos la sudestada, ahí tenemos más problemas porque viene del sur, es frío, pero es húmedo porque viene del mar. Entonces tenemos varios días de lluvia y también, produce problemas en las zonas como puede ser Quilmes, Tigre, se suelen inundar. Hay vientos que son muchos más fuertes, los huracanes. Por suerte en la Argentina no sufrimos de huracanes. El huracán, ustedes ven en esta imagen, tiene ese movimiento, se llama efecto Coriolis, se debe al movimiento de rotación de la Tierra. Se producen vientos muy fuertes, lluvias muy muy torrenciales y como ven acá, como llegan a las costas, tienen unas olas muy muy grandes y el mar es como que invade el continente. Aquí vemos las consecuencias que produce, son verdaderamente desastrosas. No quiero que se confundan un tsunami o un maremoto, porque tiene distinto origen. Cuando hablamos de un tsunami,
el que genera las olas es un movimiento orogénico, es un movimiento en el fondo del mar que se produce por las placas tectónicas. Entonces, ese temblor que hay en el fondo del mar, ese terremoto, hace que se produzcan estas olas que son gigantescas. Pueden llegar a medir 30 metros, 40 metros, y esto sí que hace desastres, y bueno, es imposible como prevenirnos. La única forma, bueno, cuando uno sabe que viene un tsunami, hay que ir a zonas muy altas. Bueno, estos son los tornados. El tornado, fíjense, es mucho más chiquito. Acá se ve la dimensión, ¿no? Si yo comparo con un huracán, el huracán tiene más o menos, puede tener un frente de 120 kilómetros. En cambio, un tornado puede tener 50 metros, 100 metros, como mucho 200 metros. Pero la fuerza del tornado es mucho mayor. Calculan que puede tener una velocidad de unos 500 kilómetros por hora, mientras que el huracán puede llegar a los 340, pero es el máximo, ¿no? Generalmente los huracanes que nosotros escuchamos no llegan a 200 kilómetros, y bueno, los que son bastante catastróficos, 250 kilómetros. La particularidad que tiene el tornado es que no se puede predecir. O sea, el meteorólogo puede pensar que puede ocurrir por las condiciones de presión, de temperatura, pero no se puede llegar a ver cómo es el huracán. Y cuando toca tierra, en general dura muy poco, desaparece, pero pueden surgir varios. Aquí vemos los destrozos que hubo en Misiones en el año 2009. Nosotros somos una zona de tornados, por ahí uno escucha más de Estados Unidos, pero somos el segundo corredor mundial de tornados. Y puede haber F5 en la zona de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, que son los más violentos. Las precipitaciones. Bueno, las precipitaciones pueden ser de distintas maneras. Uno sabe que puede ser en forma de lluvia, en forma de nieve, en forma de granizo, que hace bastantes destrozos, y la lluvia helada, que es lo que están viendo abajo a la derecha. Esto es muy raro que pase, y en general en nuestro país no ocurre. Es un fenómeno muy extraño. Las cosas están tan frías, pero sin embargo llueve en estado líquido, como que la atmósfera no está tan fría, pero cuando el agua toca el objeto, ya sea un árbol, un auto, se congela y bueno, aparece como se ve ahí. Aquí tenemos algunas de las consecuencias de las precipitaciones que tenemos que lamentar en nuestro país. La verdad que acá uno ve las consecuencias en la zona urbanas, pero sabemos que gran parte de los campos de la Argentina se inundan. Y bueno, esto se imaginan que saber el comportamiento de las precipitaciones es fundamental para la construcción de canales, desagües pluviales, para evitar estos desastres. Pasamos a los tipos de clima. Bueno, en general la clasificación que vemos de los climas tienen en cuenta la temperatura, por eso vemos cálidos, templados, fríos y desérticos. Y también las precipitaciones. Los cálidos aquí tienen ecuatorial, que es el más caliente de todos, tiene muchísimas precipitaciones, excesiva, y como les dije, en el Ecuador tenemos una sola estación, siempre hace calor, siempre es verano, y siempre que hay mucha agua y mucha humedad hay poca amplitud térmica. En el caso del tropical, como que van descendiendo un poquito la temperatura, pero igual es cálido. También disminuye un poquito las precipitaciones, también la humedad es mucha y también es poca la amplitud térmica. Pero en la medida que nos vamos alejando del Ecuador, vamos viendo que se van marcando un poquito más las estaciones, va disminuyendo un poquito la humedad y va aumentando la amplitud térmica. En el caso de los templados tenemos oceánico de transición, también puede estar el continental. La diferencia
Acá tenemos las 4 estaciones. Temperatura promedio, hablamos de unos 15 grados. La humedad dependerá, por ejemplo, si es oceánico, tiene más humedad, porque hay más precipitaciones, y en el caso de continental o de transiciones es más seco. Entonces, si hay menos humedad, tenemos mayor amplitud térmica, o sea, más diferencia. Los veranos van a ser más cálidos y los inviernos van a ser más fríos. En el caso de los fríos, fíjense, temperatura promedio unos 5 grados, y también la diferencia entre las precipitaciones y la amplitud térmica estará dado si es oceánico, más húmedo, si es continental, más seco. Pero fíjense que hay otra clasificación que es polar, que aquí la temperatura siempre bajo cero, y el de altura, que es a medida que nosotros subimos hace más frío, y los picos de las montañas vieron que tienen la nieve eterna. Finalmente los desérticos tienen que asociarlos con que hay muy pocas precipitaciones, son insuficientes, muy poca humedad y mucha amplitud térmica. Y casi siempre la gente asocia el desértico con cálido. No, el desierto puede ser cálido o puede ser frío. Bueno, aquí vemos cómo se distribuyen en nuestro planeta los climas. Tendrían que ser como líneas paralelas, ¿no? Porque decimos, a medida que nos alejamos del Ecuador, aquí tendríamos los climas más cálidos, y a medida que nos alejamos vamos pasando a los climas más fríos. Sin embargo, hay otros factores, como veíamos, por ejemplo, en esta zona hay montañas, entonces hace que por la altitud la temperatura sea más fría, o puede haber corrientes oceánicas. Fíjense, en la costa de Canadá estamos casi a la misma altura que el Reino Unido, y la temperatura en el Reino Unido es más alta porque hay una corriente del Golfo que es cálida, que llega a esta zona y hace que la temperatura sea mayor. Aquí vemos en nuestro país los climas templados son los verdes, amarillos están los cálidos, son los subtropicales, sin estación seca, con estación seca, quiere decir que acá en el invierno no llueve. Y el serrano, que la diferencia es por la altura. Vamos a tener, estoy haciendo acá. Tenemos los áridos y finalmente el clima frío en la zona de la cordillera. Ahora sí pasamos a lo que es un climograma. En el climograma vemos que hay unas barras. Estas barras indican las precipitaciones. O sea, estas barras las leo de este lado. Es la cantidad de milímetros que llueve por mes. Y la línea indica por mes la temperatura. Acá vemos que serían 2 grados. Acá estaríamos en unos 15. Entonces, estos gráficos nos permiten analizar cómo es el clima de un lugar. Y ahora vamos a pasar a la biosfera. Cuando uno habla de la biosfera, estamos hablando de esta parte de la Tierra en donde están los seres vivos, ya sean vegetales, animales. Bueno, está íntimamente relacionado los climas con la distribución de la vegetación y de los animales. Acá vemos la selva. La selva la vamos a encontrar en las zonas de clima cálido. Son lugares con mucha temperatura y mucha humedad. Por eso crece mucho la vegetación. Vemos que prácticamente es impenetrable, uno tiene que hacerse paso con un machete, ir cortando las plantas. Hay una particularidad que es que tiene la vegetación por pisos o estratos, desde musgos, hongos en la parte más baja, después llegamos a los arbustos, lianas, árboles de 20 metros, árboles de 40 metros, como que luchan por la luz. El bosque, aquí lo que tenemos es árboles pero más separados, uno puede transitar y en general son de la misma especie, cosa que no pasa en la selva están mezclados. El bosque frío o taiga, la diferencia que tiene, fíjense que son árboles, se denominan coníferas, tienen forma de cono para que pueda desplazarse la nieve en invierno
y no romper el árbol. En primavera esa nieve desaparece y vemos en la imagen de la derecha cómo aparece en verano. El bosque caducifolio es de las zonas templadas. También los árboles, como ven, están separados, uno puede transitar, pero son distintas formas y tienen la particularidad que en otoño pierden las hojas, en invierno quedan peladitos y en primavera vuelven a brotar. La pradera es un bioma, que sería esta relación que hablamos de la vegetación, ¿no?, con el clima. Aquí vemos que hay pastos. Los pastos son pastos tiernos porque están en zonas templadas, donde hay una temperatura promedio de 15 grados, hay humedad, entonces esto es una formación herbácea, no hay árboles. La estepa, en cambio, acá tenemos menos humedad, entonces los pastos pasan a ser más duros, más secos. La sabana es una formación mixta, tiene espacios arbóreos, como se ven como forma de sombrilla, y espacios que son de hierbas. Si nosotros pensamos en los animales siempre van a estar adaptados a el lugar. El color para mimetizarse, van a ser siempre similares. El pelaje también, como la cantidad de grasa, si es un clima frío, va a tener gran pelaje y tienen gran cantidad de grasa. En el caso, por ejemplo, acá vemos la tundra, el oso blanco se puede mimetizar con ese paisaje que es todo blanco, lleno de hielo o de nieve. En el desierto vemos que no hay prácticamente vegetación, las temperaturas pueden ser altas o bajas, como les decía, pero bueno, hay muy pocos animales, muy pocas plantas, porque las condiciones no son favorables para el desarrollo de la vida. Y en el caso de los animales, muchos son de hábitat nocturno, aprovechan la noche, está más fresquito. Bueno, damos por finalizada la unidad 1, la segunda parte, y nos reencontramos en la próxima clase. Recuerde realizar las actividades, ver los videos y no dude en consultarnos cualquier dificultad que tenga. Nosotros le vamos a contestar a través del foro o de nuestra plataforma. Así que mucha suerte, hasta pronto.